siempre anda pasando un avión por aquí, pero bueno, eso siempre pasa. Entonces vamos a ver ahorita la clasificación de los ángulos. La primera dice por su medida o magnitud. Vamos a empezar por el ángulo agudo. Este sería el ángulo agudo. La magnitud de este ángulo es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Pueden ser 30, 25, 47, 60, etc. Entonces dice que es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Esa es la clasificación de un ángulo agudo. Tenemos el ángulo llano colonial. Ese solamente tiene una medida, que son 180 grados. O sea que el ángulo te va a aparecer como una línea completamente recta. Las dos líneas unidas por un vértice. Va a quedar completamente así. El vértice te queda aquí en el centro, ¿sí? Y aquí está el giro total de 180 grados. Ese es un ángulo llano o colonial. Tenemos el ángulo recto, que ese nada más es de 90 grados. Suele colocarse aquí donde está el vértice, un cuadrilátero con esa abertura. Parece que se está formando un cuadrito. Entonces el ángulo CAD es de 90 grados y ese se llama un ángulo recto. Hay otro ángulo que se llama perígono completo. Ese tiene una sola medida, da toda la vuelta completa a lo que es la circunferencia. Por lo tanto, el perígono completo sería un ángulo de 360 grados. Y así lo vas a representar. Pones la recta el vértice, pero vas a poner una línea que gire completamente y toque otra vez el punto inicial para que sean los 360 grados. Ángulo obtuso. El ángulo se va a medir de 90 grados, va a ser mayor que 90, pero va a ser menor a 180 grados. En este ejemplo más o menos te mide 120 grados. Puede ser 95, 100, 110, 120, pero ojo, nunca 80, no puede llegar a 80 grados porque si llega, a 180 grados, porque si llega a esa medida ya se le llamaría llano colonial. Y por último, aquí vamos a ser un poquito más claros en esta parte, son dos, cóncavo y convexo. Dice que el ángulo cóncavo es mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados. ¿Sí? Mayor que 180, pero menor que 360. Y el convexo es mayor de 0 y menor de 180. ¿Qué quiere decir? Que el convexo es como estar desde 0 hasta el ángulo colonial, que es de 0 a 180. Y el convexo de los 180 hasta los 360 grados. Cóncavo y convexo. Aquí podemos decir, tenemos un ejemplo aquí. Esta parte que está aquí, ¿sí? Que también podría ser un ángulo agudo, ¿sí? Se le llama convexo porque está entre los 0 y 180 grados. Pero la otra parte, la parte complementaria de este ángulo se le llama cóncavo, ¿sí? Porque es mayor de 180 grados. Ok, continuamos. Ahora los vamos a clasificar por tener un lado y un vértice en común. Primero vamos a empezar con los adyacentes. Tienes el vértice y un lado en común. Por ejemplo, el ángulo AOB, o sea, AOB, vamos a nombrarle AOB, es adyacente al ángulo BOC. Es adyacente al ángulo BOC. Por tener ambos el vértice y el mismo lado OB. Este comparte este lado. O sea, el lado AO y el lado OC comparten el lado OB. Por eso lo estamos dando con otro tono. No importa que tengan diferentes ángulos. Este puede ser 30 y este de 55. No importa la abertura de cada uno. Sino que lo que importa es que compartan el vértice que es O. Después vienen los consecutivos. Es lo mismo que este, pero son varios. Dice que tienen el mismo vértice en común y únicamente los separa un lado. Observa, de AOB a BOC
nos separa este lado, el C y el A, ¿sí? Y tienen en común el B, pero del B o D, ¿sí? Tienen el mismo vértice, pero tienen en común el lado C. Son ángulos consecutivos, puede haber más, puede haber 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Bien, después vamos a ver por su relación con otro ángulo. Están los congruentes, ángulos que miden lo mismo. Podemos poner aquí un ángulo de 45 grados y del lado derecho otro ángulo de 45 grados y bueno, los dos son congruentes porque miden exactamente lo mismo. Los complementarios son aquellos cuya suma de magnitudes siempre es igual a 90 grados. Aquí tengo el ángulo AOB, que a lo mejor mide 30 grados, pero tengo el ángulo BOC, que mide 60. Entonces 30 más 60 va a ser igual a 90 grados. Puedes darle, si le das el valor de 25, bueno, el complemento sería la resta de los 90 menos los 25, y aquí serían 65 grados, ¿no? Ok, vamos a continuar. Quiero que observes aquí que también están los suplementarios. Los suplementarios, ahora la suma de los dos ángulos me va a dar igual a 180 grados. El ángulo AOB y el ángulo BOC, la suma de este ángulo más este ángulo va a sumar 180 grados. Por ejemplo, 120 grados más 60 grados que mide los dos van a sumar 180 grados. Suplementarios es cuando mide 180. Pero los conjugados, ¿sí? Son un complemento, pero la suma total van a ser 360 grados. ¿Sí? El ángulo AOC, ¿sí? Pero esta parte interna va a tener una medida y la parte externa va a tener otra medida. Y pues el total van a ser 360 grados. Bien, ahora ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos que se obtienen por la intersección de dos rectas no paralelas. Los ángulos que se generan son opuestos por el vértice y poseen la misma magnitud. Observa aquí, ¿sí? Este es un ángulo, lado 1, lado 2, pero este continúa y el lado 2 continúa y el centro es el vértice. Por lo tanto, este es un ángulo y opuesto por el vértice sería este ángulo. Pues aquí le damos el nombre de alfa y alfa prima, son opuestos por el vértice. Pero también de este ángulo beta, perdón, que está acá, su opuesto es el beta prima, que está acá. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Bien, por último, aquí lo vamos a explicar muy a detalle. Dice ángulos formados por dos rectas paralelas, una recta, dos rectas paralelas, y están cortadas por una transversal. Esta sería la transversal. Fíjate que aquí se forma el ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D. Podemos nombrarle aquí F, pero bueno, aquí pusimos el ángulo E, ángulo F, ángulo G y ángulo H. ¿Sale? Dice, cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, ¿sí? Se forman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. De los cuales hay 4 ángulos agudos. Los ángulos agudos ya dijimos que son menos de 90 grados. Iguales entre sí, y 4 ángulos obtusos iguales entre sí. 4 ángulos agudos iguales entre sí y 4 ángulos obtusos iguales entre sí. Pues fíjate bien, ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Ese es mi vértice. Mi ángulo opuesto al A, el opuesto es el D. El ángulo opuesto de C es el B. El ángulo opuesto del G es el H. El ángulo opuesto del F es el E. Aquí están todos. Ángulos correspondientes. El ángulo A es igual al ángulo G. Este ángulo A que tenemos aquí va a ser igual a este ángulo G. Son igualitos. Si este mide 120, este también mide 120. Por lo tanto, este ángulo B va a ser igual a este ángulo F. O este ángulo H va a ser igual a este ángulo D.
o este ángulo C va a ser igual a este ángulo E. Son los ángulos correspondientes. Ángulos alternos internos. Fíjate en el ángulo C y fíjate en el ángulo F. ¿Sí? Son alternos internos. O sea, tienen la misma medida, pero están dentro de las dos paralelas. Entonces el otro sería el ángulo G con el ángulo D. Aquí está el ángulo G con el ángulo D. Alternos internos. Y los alternos externos pues son los que están afuera. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo con el ángulo H. Este es igual a este, ¿no? Y el ángulo B con el ángulo E. Este es igual a este. ¿Vale? Son los alternos externos. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente sesión. Acuérdate, dale like y pon tus comentarios también en el video.